un lector nos hace una consulta más o menos pertinente porque hace referencia a algo que se ha convertido en cada vez más común o más frecuente, ¿no? Y señala hasta qué punto los milagros, entre comillas, de los pastores evangélicos que tienen estos grandes eventos públicos en estadios, en teatros, eventos de sanación, de curación, estos milagros, entre comillas, son reales y hasta qué punto son, como ellos reclaman, testimonio de la veracidad, de la legitimidad de su ministerio, de su anuncio. Es decir, de que ellos son verdaderamente enviados por Jesucristo, enviados por Dios, y en consecuencia que su prédica es la auténtica prédica, opuesta a, supongo yo, la prédica católica, ¿no? En primer lugar, tengo que decir que yo no tengo un milagrómetro y en consecuencia no puedo decir si es que estos actos o cuáles o cuántos son auténticos milagros. Lo que puedo decir es que personalmente no creo que sean la mayoría, pero tampoco se pueden descartar completamente. El mismo padre Gabriele Amorth, el famoso exorcista de Roma, señalaba que algunos casos menores de acción del demonio, no propiamente las posesiones demoníacas, pero sí casos de obsesión demoníaca, él los había visto sanadas o aliviadas significativamente gracias a grupos de oración cristianos que en algunos casos no eran católicos. Y obviamente esto es posible ¿por qué? Por dos cosas. Primero, el Espíritu sopla donde quiere, como nos dicen las Sagradas Escrituras, y en segundo lugar, porque si es que es invocado con honestidad por personas que aman a Jesucristo y lo convocan en el nombre de Jesucristo, es un nombre que ha sido dado para que toda rodilla se doble, como dice San Pablo, en la tierra, en el cielo y en el abismo. Entonces, es posible efectivamente que se produzcan milagros o prodigios a nombre de Jesucristo entre los hermanos separados y entre los predicadores evangélicos. Pero eso no significa gran cosa, no significa más que el hecho de que el Espíritu Santo es libre. Por otro lado, el prodigio, las cosas inexplicables o sorprendentes desde el punto de vista del ojo o de la percepción humana, no significan nada, literalmente, respecto del testimonio y de la autenticidad del testimonio no significan nada. Existe un mentalista famoso, ¿no? Ilusionista, mentalista, como quieran llamarlo, un mentalista famoso, Tony Camo, español, que hace del mentalismo y del control mental, de la inducción de personas a la total rigidez, al desmayo, etcétera, etcétera, a la hipnosis, un espectáculo. Tony Camo no solamente se declara católico, sino que cuenta que alguna vez pensó ser seminarista, me imagino yo, de cura a la gente que habría desmayarse, ¿no? Si hace estos actos de mentalismo que son sorprendentes, los hiciera pues en una misa de sanación, sería increíblemente popular, ¿no? Pero es un hombre del espectáculo. Y los que somos un poco mayores tal vez recuerden a uno mucho más famoso e impresionante todavía, el judío Uri Geller, ¿no? Que, como digo, era judío, no era cristiano, y que ha realizado los actos de control mental más asombrosos de la historia, están en los récords de Guinness. En Inglaterra dobló tenedores a una audiencia televisiva, es decir, pidió a la gente que lo estaba viendo por televisión que trajera un objeto, un tenedor, una cuchara, ¿no? Algún objeto de metal maleable, y paralizó relojes en algunos casos, en otros dobló tenedores a distancia por televisión, ni siquiera los que están ahí presentes. Imagínense ustedes. ¿Y qué son Tony Camo o Uri Geller? ¿Profetas de Dios? ¿Enviados por Jesucristo? ¿Testigos directos escogidos por él porque pueden hacer estas cosas? No. Y les aseguro que las cosas que hacen Tony Camo o Uri Geller son bastante más impresionantes que las que hacen la gran mayoría de los predicadores evangélicos que reclaman estar haciendo milagros o prodigios. Y a eso se suma el tema, finalmente, de la unicidad del mensaje. Ministros, pastores,
predicadores, profetas, apóstoles, como se llamen a sí mismos, ¿no?, que realizan estos eventos y que reclaman realizar, que dicen realizar actos milagrosos o sorprendentes, en el fondo son personas que discrepan entre sí, son numerosísimas. Todos los fines de semana en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, en América Latina, existen estos predicadores que están actuando simultáneamente y discrepan entre sí en temas importantes. Unos creen en el bautismo de adultos, otros creen en que el bautismo debe ser conferido a los niños, el bautismo de infantes, otros creen que se tiene que hacer uso de algunas formas de sacramento, otros no creen en ningún sacramento. En fin, nosotros nos encontramos con una diversidad y pluralidad de mensajes. Todos ellos hacen milagros. ¿Cuál es el enviado de Jesucristo? ¿Todos? No puede ser. Jesucristo no se va a contradecir a sí mismo. Lo dice San Pablo. No puede Dios contradecirse a sí mismo. Ninguno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estos actos providenciales o estos actos prodigiosos, o en algunos casos, los minoritarios, supongo, estos montajes, porque se ha dado caso en Estados Unidos de denuncia e incluso de prisión de algunos de estos predicadores que se descubrió que los milagros, entre comillas, los montaban, los preparaban, ¿no?, y utilizaban tecnología y personas preestablecidas para hacer estos montajes, ¿no? Entonces, muy importante comprender que en el fondo, desde el punto de vista de la predicación, no significan nada y que el asiento de la revelación está en los auténticos milagros que se realizan en la Iglesia Católica y se realizan en los sacramentos. Infinitamente más milagroso es que el pan se convierta en cuerpo de Cristo cada vez que el sacerdote lo pide. No falla Dios nunca. Cada vez que el sacerdote lo pide. Es infinitamente más sorprendente. Y no hablo acá de que solamente en la Iglesia Católica se han dado milagros como los que conocemos. Solamente en la Iglesia Católica hay santos incorruptos, ¿no? Entonces, eso sería suficiente para decir, acá está la legitimidad de la auténtica Iglesia. Sin embargo, no es eso lo que la Iglesia reclama como el tesoro que tiene para demostrar que es la única Iglesia de Jesucristo. Está en los sacramentos. Esos milagros son los auténticos milagros a los que los católicos nos hemos acostumbrado, sobre todo en el marco de una sociedad y de una cultura que le han rendido culto a lo estrambótico, a lo escénico, a la imagen, al sonido, a la multitud, al aplauso, a la puesta en escena, ¿no? Y en consecuencia, incluso los católicos le damos más importancia a estos eventos de sanación que a veces son hechos por los mismos católicos, ¿no? Y que yo no rechazo, simplemente digo, nunca estos eventos, estos episodios son más milagrosos que los milagros silenciosos que ocurren a través de los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. El milagro increíble de decir, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que nuestros pecados queden absueltos, ¿no? Más impresionante que la liquefacción de la sangre de San Genaro en Nápoles todos los años. Más asombroso que los milagros eucarísticos del anciano o de Siena. Son justamente estos milagros que acontecen cotidianamente, diariamente en el seno de nuestra Iglesia y al que los católicos nos hemos acostumbrado y no deberíamos. Ese es el testimonio de la veracidad y de la autenticidad de nuestra Iglesia. No los actos prodigiosos que, como vemos, los pueden hacer hasta personas que no creen. Que tengas un buen día.